Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día. México es el primer país de América Latina que adopta la medición independiente de aprendizaje. Se trata de una metodología desarrollada en India hace más de 12 años que ha sido replicada en países de Asia y África. En México esta metodología fue aplicada para la medición de aprendizajes básicos en niños y niñas en la península de Yucatán, gracias al trabajo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo, y el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Esta medición permitirá conocer de manera independiente si las niñas, niños y jóvenes de México tienen los aprendizajes mínimos para poder seguir aprendiendo, es decir, si saben leer y hacer operaciones matemáticas básicas. Y bueno, hace algunos días el CIESAS dio a conocer los resultados de esta medición independiente de aprendizajes en las ciudades de Campeche, Chetumal y Mérida, y uno de los hallazgos es que 4 de cada 10 niñas y niños y adolescentes de la península no logran comprender un texto simple con un nivel de complejidad de segundo año de primaria. A partir del informe publicado por el CIESAS, hablaremos sobre cómo se mide el aprendizaje y qué dice el mismo informe, así como las posibilidades y los retos que enfrenta el presente gobierno. Para ello nos acompaña la doctora Anabel Velázquez Durán, quien es directora general del proyecto MIA, es decir, Medición Independiente de Aprendizaje por sus siglas, postdoctorante del CIESAS en la Unidad del Golfo. Y pues bienvenida, doctora Anabel Velázquez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Berenice y Miguel Ángel? Muy buen día. Gracias por abrir este espacio para recibirme. Al contrario, doctora Anabel Velázquez, ¿cómo se gesta este informe? ¿Cómo lo piensan y cómo empieza a implementarse en estos estados de la República? Bueno, básicamente nosotros realizamos desde el proyecto MIA, un proyecto de investigación-acción, 2 actividades fundamentales. La primera de ellas justamente es la medición de aprendizajes básicos y la segunda es la implementación. Creo que perdimos comunicación. Gran área estratégica que tiene el proyecto MIA. Nosotros llevamos a cabo evaluaciones ciudadanas en educación, las cuales nos permiten generar datos basados en evidencia respecto del rezago de aprendizajes. Esto para 2 cosas: para cortar la distancia entre evaluación y acción, obviamente mediante la implementación de innovaciones educativas que MIA diseña, con el fin de mejorar los aprendizajes básicos, y además para generar recomendaciones de políticas públicas para abatir el rezago de aprendizajes. Justamente este ejercicio colaborativo, fue llevado a cabo el año pasado, entre los meses de septiembre y octubre, y nos permitió desplegar a una gran cantidad de personas de la sociedad civil. Movilizamos alrededor de 293 voluntarios y voluntarias que estuvieron visitando 2.564 hogares de la península de Yucatán. Recolectamos información de 3.438 niñas, niños y adolescentes entre 7 y 17 años, de 39 localidades en 20 municipios urbanos y rurales, justamente para identificar, si los niños, niñas y adolescentes comprendían textos simples y además si podían resolver operaciones matemáticas básicas. Claro, importante hablar de esta medición independiente de aprendizaje en el momento en el que nos encontramos, doctora, en este momento de reforma educativa. Ya son, tengo entendido que son 8 los congresos locales que ya aprobaron la reforma, se necesitan 17 y pues bueno, se prevé que puedan ser muchos más allá de 17. Estamos en ese momento, en el momento de pensar, de repensar el diseño educativo de nuestro país. ¿Cuáles son los alcances que puede tener esta medición MIA, este proyecto MIA, con respecto al contexto que tenemos actualmente en México? Bueno, básicamente nosotros desde el proyecto y previendo todo este contexto nacional que se está dando, estamos tratando de implementar justamente recomendaciones. De hecho, nosotros traemos ahora una campaña que se llama Yo también puedo hacer algo por la educación. Creemos firmemente que la educación es una responsabilidad compartida. Todos podemos hacer algo por la educación, desde autoridades de gobierno a través de la reforma educativa, desde autoridades educativas, desde maestros, padres de familia, estudiantes, sociedad en general. Nosotros creemos que no solamente la calidad de la educación depende de pues todas estas condiciones de escuelas, de infraestructura, del propio desempeño individual que pueda tener un docente o una escuela, sino que esto va más allá.
nosotros contemplamos que debemos incluir otros roles, por ejemplo, los padres, las madres de familia que están allí y que desgraciadamente de manera histórica se le ha atribuido que la escuela es la que debe educar, pero debemos tomar en cuenta que desde nuestros respectivos hogares también podemos hacer algo por la educación. Entonces, seguramente en los siguientes días vamos a tener ya de manera puntual cómo se va a dar esta reforma educativa, y seguramente esto nos va a impactar en el proyecto para que nosotros podamos generar las condiciones, podamos generar adaptaciones a nuestras innovaciones educativas, desde luego bajo este marco normativo que nos permita seguir mejorando la educación del sureste del país. ¿Cómo recibieron en Campeche, en Yucatán, toda esta recepción de estos resultados? ¿Cómo reacciona la comunidad académica que se enfrenta tanto a la docencia como a la investigación, como en territorios de la psicología, de la antropología, de las ciencias sociales? ¿Cómo ha recibido un proyecto como este? ¿Cómo fue recibido? Afortunadamente, Miguel Ángel, tuvimos un buen recibimiento. Nos abrieron las puertas, específicamente, por ejemplo, en Campeche, estuvimos en una entidad académica, lo mismo que en Chetumal. Ya lo que fue en Mérida, estuvimos directamente en unas instalaciones del municipio. Afortunadamente tuvimos gran audiencia, tuvimos esa apertura por parte de las autoridades educativas que asistieron al evento para tomar estos resultados. Muchas de ellas nos externaban que es un resultado a veces ya hasta conocido, es un resultado añejo, pero aquí la idea es que nosotros, al ser una evaluación alternativa ciudadana a gran escala, es decir, no estamos involucrando en nuestra medición ninguna autoridad educativa, sino que lo hacemos de manera alternativa con estos voluntarios encuestadores que nos están apoyando, con personas de la sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pues sí les llamó la atención, ¿no?, esta nueva metodología que estamos implementando, porque como ellos nos decían, estamos acostumbrados a las evaluaciones pues estandarizadas, a las evaluaciones que pues son oficiales, pero ¿qué pasa cuando viene otra metodología que debo mencionar, que cumplimos toda una serie de estándares? Nosotros pertenecemos a la Red PAL, que es Acción Ciudadana para el Aprendizaje, una red internacional que está trabajando con 14 países de sur global. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos estándares. Entonces, esto también les llama la atención, cómo se pueden hacer otras metodologías para medir, donde estén participando ciudadanos voluntarios, donde se apliquen hogares. Esto es bien importante. Nosotros no aplicamos esta evaluación en las escuelas, sino en los hogares. ¿Qué nos permite esto? Pues llegar a niños que asisten, pero también los que no asisten a la escuela. Otra de las características de nuestra medición que les llamó la atención es que se aplica de forma oral, niño por niño, no es una prueba de alternativa múltiple. Además de todo esto, pues obviamente garantizamos procedimientos rigurosos en la recolección de datos, con instrumentos válidos, instrumentos confiables, los análisis estadísticos correspondientes y esas acciones específicas, ¿no? No solamente medimos, sino queremos dar propuestas que diversos actores pueden llevar a cabo para mejorar la educación. Entonces, de manera general, yo creo que tuvimos un buen recibimiento. En parte de algunas autoridades nos comentaban: compártenos la base de datos, compártenos las notas metodológicas que generaron. Cabe mencionar que desde el proyecto MIA, pues al ser un proyecto de investigación-acción, todo está en nuestra página de manera gratuita, todo está libre para que cualquier persona pueda venir a utilizar los datos. Inclusive también hacemos el llamado a los investigadores. Tenemos muchos factores asociados que identificamos que están afectando el desempeño en lectura y matemáticas, y pues todos son bienvenidos para que podamos hacer proyectos conjuntos, hacer otro tipo de análisis a las bases de datos que ya tenemos, y bueno, pues esto definitivamente para mejorar todos estos aprendizajes en el sureste del país. Aquí, como objeciones, por ejemplo, digamos, ¿qué objeciones puede proponer una metodología como la que sigue el INEGI, o como las metodologías que siguieron en el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación? Otro tipo de mediciones que se dan en otros contextos periféricos, en países muy pobres, como por ejemplo, ¿qué se niega a aprender una sociedad? Hay unos factores idiosincráticos. Por ejemplo, el tema de la orientación. Le preguntas a una persona, diríjase hacia el noreste, tome la carretera que apunta al poniente, y generalmente la gente se desorienta. O si le dices 7 es a 4 como 5 es a X,
son operaciones que se dificultan. ¿Es un factor idiosincrático? ¿Es un factor que tiene que ver con el aprendizaje, con las metodologías de educación? Si estar en una Montessori o estar en una educación pública, aprender a leer a los 5 años o aprender a leer a los 7. ¿Cómo repensar todos estos factores? Bueno, básicamente nosotros desde el proyecto de medición estamos retomando esta metodología que ya se ha comentado, una metodología que viene de hace más de 10 años en la India. Estamos trabajando en Sur Global y, bueno, ¿qué pasa aquí? Definitivamente hay factores idiosincráticos que están repercutiendo también en este tipo de evaluaciones. Por decir un ejemplo, nosotros estamos trabajando directamente en el estado de Veracruz con estos instrumentos de medición que hemos desarrollado, pero que se adaptan a ciertos contextos. Por ejemplo, en este año pretendemos levantar el mismo instrumento que estamos manejando en MIA, con una traducción, con una adecuación para lo que es la parte de Popoluca. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como proyecto de investigación debemos cuidar todos esos factores. No podemos estar aplicando los mismos instrumentos en lo que es los diferentes contextos, porque tan solo un ejemplo, la palabra fontanero a lo mejor no es conocida en los diversos contextos. Entonces tenemos que cuidar mucho estos detalles. Obviamente, al ser una evaluación, una medición donde estamos involucrando a ciudadanos voluntarios y demás, tenemos todo un proceso de capacitación que nos permite ir sorteando esta parte. ¿Qué pasa con las evaluaciones estandarizadas? Bueno, pues sabemos que son pruebas de alternativa múltiple, que como su nombre lo indica, son estandarizadas, van para todos, pero ¿qué pasa? Nosotros desde el proyecto tratamos de cuidar este aspecto, que como también nos mencionaban en una presentación específicamente en Mérida, que bueno, aquí estamos directamente trabajando con algunos niños que manejan pues otra lengua diferente al español, y bueno, pues todas esas situaciones hay que cuidarlas, y obviamente como parte de la rigurosidad del método científico que estamos llevando, tenemos que estar pendientes y conscientes de todas esas adaptaciones posibles que se le puedan dar tanto a los instrumentos, a los procesos de capacitación y obviamente a las visitas en los hogares. Es muy importante mencionar que adicionalmente a lo que son las instrumentos de lectura y matemáticas, nosotros estamos aplicando otros instrumentos, por ejemplo, lo que es una encuesta para padres, donde recuperamos datos sociodemográficos, datos generales del padre, de la madre o del cuidador, y algunas molestias psiquiátricas que tienen los niños, dificultad para poner atención, por ejemplo, y además recuperamos algunas otras variables como el miedo de estar en la escuela, de andar en la calle, de estar en su casa, violencia que sufren en la escuela, en la calle y en la casa, y motivación hacia el aprendizaje. Entonces, desde luego, todos estos factores, pues a la hora de estar recolectando la información, pues sí hay que ser muy cuidadosos dependiendo del contexto en el cual estamos trabajando. Y bueno, cabe mencionar también que estas mediciones se han aplicado en 5 estados, además de los de Península, en Veracruz y Tabasco, específicamente el sureste del país, y en Puebla. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues es muy diferente la forma en la cual estamos levantando estas evaluaciones en los estados, justamente por todo este contexto cultural que tenemos detrás. Claro, ya nos ha compartido acerca de los instrumentos, del proceso, de lo que significa este proyecto de medición MIA, y también, bueno, les invitamos a revisarlo en la página electrónica que es medicionmia.org.mx mientras seguimos esta conversación, para preguntar, pues bueno, finalmente, ¿qué arrojó este diagnóstico? ¿Qué arroja en términos de los conocimientos? Ya nos comentaba doctora Anabel que pues toda esta parte, digamos, social, económica, socioeconómica, cultural, pero en términos concretos del aprendizaje, de los conocimientos, ¿qué es lo que están viendo? ¿Cuáles son esas grandes lagunas que detectan? Puede sonar a lugar común, pero necesitamos seguir insistiendo en este tema, ¿no? Sí, bueno, de manera general, en lo que fue la península de Yucatán encontramos pues datos alarmantes, sobre todo porque
de manera específica en lectura, el instrumento que aplicamos tuvo un grado de complejidad de segundo de primaria. Esto quiere decir que a partir de tercero de primaria, cualquier niño, niña o adolescente que se le aplicaba el instrumento, pues sin problema podía resolverlo en su totalidad, pero encontramos que 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes no lograron comprender un texto simple. ¿A qué me refiero con esto? Tenían que responder una pregunta de comprensión inferencial, repito, de un nivel de segundo grado de primaria. Encontramos que 4 de cada 10 niños no lograron comprender este texto. Encontramos también algo preocupante con relación a las operaciones básicas, que 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes no lograron resolver una resta con acarreo de decenas. Esto con un nivel de complejidad de segundo grado de primaria. Y bueno, el otro resultado alarmante fue que 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes no lograron realizar un problema que involucraba el uso de 2 operaciones aritméticas básicas con un nivel de complejidad de cuarto grado de primaria. ¿Qué nos habla esto? Bueno, pues de un importante rezago de aprendizajes básicos. Y bueno, pues obviamente esto es preocupante. ¿Por qué? Porque se va agravando conforme se van incrementando los grados escolares. Entonces, creemos que son resultados, si bien, como mencionaba hace un momento, tal vez ya conocidos por muchos actores, pero creemos que debemos insistir en que todos podemos hacer algo por la educación, no solamente dejarle la carga a la escuela. Para esto también, bueno, pues nosotros estamos desarrollando estas innovaciones educativas que nos permiten llegar a diversos actores, no solamente a supervisores, docentes, directivos, sino también a la otra parte que creemos fundamental, que es desde el hogar. Si se aplicara el examen a otro tipo de público, de sujetos, ¿qué resultaría? No sé, un grupo de legisladores, un grupo de abogados, un grupo de médicos, un grupo de doctores. Bueno, esta pregunta es muy interesante. No hemos hecho el ejercicio de aplicar este instrumento a ese tipo de público objetivo. Nos hemos enfocado específicamente en estas edades, pero creo que sería muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos el reclutamiento de los voluntarios encuestadores, les aplicamos el instrumento. Entonces, pues hemos tenido datos verdaderamente interesantes. Nosotros tenemos toda una serie de filtros y demás para reclutar a estas personas que nos apoyen a levantar la información para garantizar la calidad del dato. Entonces, ¿qué pasa? Hemos hecho el ejercicio con, háblese de chicos incluso que están interesados y que están haciendo servicios sociales, que son de algunas licenciaturas específicas en humanidades, y bueno, pues hemos encontrado también cierto déficit, un desempeño inclusive a veces muy bajo. Hemos también tenido personas que nos dicen, ¿sabes qué? Yo no me acuerdo de cómo se hace eso, pero si tú me capacitas, yo estoy en la mejor disposición y demás, pero creo que sería un ejercicio muy interesante. Pero finalmente pueden ser esos lastres, ¿no? Eso que vamos arrastrando desde un origen. ¿Cómo ustedes analizaron los materiales de la SEP, los libros de texto? ¿Cuáles son esos referentes que con los cuales empezaron también a complementar lo que se espera, los objetivos, las metas que plantea el sistema educativo de educación pública en México, de educación básica? ¿A qué se acercaron? ¿Revisaron estos materiales? ¿Los compararon tal vez con otros materiales de la región? ¿Cómo fue esto? Sí, bueno, pues básicamente nosotros trabajamos para el instrumento, para identificar los ítems y demás, y para garantizar obviamente la validez y la confiabilidad de los mismos, trabajamos con expertos en lectura y matemáticas. ¿A qué me refiero con expertos? Bueno, prácticamente con investigadores directamente del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, con maestros frente a grupo, tanto de escuelas urbanas como rurales, maestros supervisores escolares, maestros normalistas que nos ayudaron justamente a complementar este instrumento a través de un jueceo de expertos. Integramos este grupo de expertos, participaron como pares académicos en todo un ejercicio para desarrollar los 2 instrumentos básicos que estamos aplicando de lectura y de matemáticas. Adicionalmente, para el desarrollo de nuestras innovaciones educativas,
Tuvimos también el apoyo de expertos en estas dos áreas. Cabe mencionar que tenemos diferentes diferentes modalidades de nuestras innovaciones, que van desde cursos de verano, desde innovaciones para ruta de mejora escolar, inclusive ahora, con la pasada reforma educativa desarrollamos clubes de autonomía curricular, que ahora afortunadamente con la nueva administración, por lo menos del estado de Veracruz, hemos tenido mucha apertura para que estos pues se modifiquen, se les haga las adecuaciones correspondientes y puedan entrar directamente como ruta de mejora escolar. Y entonces, ¿qué pasa? En esas innovaciones, desde luego, tuvimos esa asesoría, ese apoyo de personas que no solamente conocen la cuestión teórica, sino que además conocen perfectamente los planes curriculares, que finalmente esa es la riqueza y esa es pues la experiencia que tienen y que pueden abonar directamente en esta parte. Desde luego, esas personas como expertos conocen planes curriculares, conocen cuáles son los aprendizajes esperados en los diferentes grados escolares y que nos han ayudado para que de manera interna, también aquí dentro de MIA, podamos desarrollar todas estas estrategias pedagógicas, estrategias teórico-metodológicas que nos permitan abonar en la educación. Claro. Sí. ¿Cómo se han confrontado, digamos, con qué les dicen las mediciones que han arrojado, por ejemplo, estos paradigmas que tenemos inevitablemente en México, que el caso del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación tal vez desaparezca, pero las medidas sobreviven? Desde 2011 hay distintos proyectos que evalúan estos niveles de comprensión, de aprendizajes que han sido pues muy polémicos, tanto para las diversas escuelas que tienen autoridad en México para impartir métodos y planes de estudio distintos a los oficiales. ¿Cómo se confrontan con esta parte? ¿Cómo la SEP ha cambiado? La SEP tiene mediciones a través de otro tipo de encuestas como las del INEGI. ¿Qué indica esta parte de aprendizajes? ¿Cómo se confrontan con ello? Muchas tesis alrededor de este tipo de factores que son emocionales, que son psicológicos, que son ambientales, que son culturales. ¿Cómo enriquecer este paradigma desde fuera de la educación? Sí, bueno, pues básicamente nosotros creemos que justamente desde el proyecto somos una opción para contar con una evaluación alternativa a las pruebas estandarizadas. ¿Por qué? Porque, pues nosotros, y repitiendo un poquito lo que es la metodología que llevamos, no solamente estamos evaluando en las escuelas. ¿Qué pasa? Al visitar los hogares, pues incluimos los niños que van y los que no van a la escuela. Creemos que también podemos contribuir, podemos ser más que competir con estas evaluaciones estandarizadas. Creemos que podemos ser un buen complemento, porque nosotros estamos colocando no solo lo que es la evaluación docente en el centro de la discusión. Nosotros lo que buscamos es colocar a los aprendizajes en el centro de la discusión, brindar estos resultados como una información externa, una información independiente que no tiene ningún color, no tiene más que el fin último de mejorar la educación y los aprendizajes básicos en el sureste del país. Es información válida. Estamos también tratando de construirla de manera participativa, no solamente teniendo un grupo de investigadores y demás, sino involucrando a otras organizaciones de la sociedad civil. Desde luego garantizamos la transparencia en la aplicación, en los resultados, y yo creo que más que ver esto como algo que está en competencia y demás, creo que es una perfecta oportunidad para complementar esas evaluaciones alternativas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos saliendo a campo, estamos llegando a una muestra que tenemos también de manera específica, que se ha generado específicamente ahora en Península de Yucatán, que es representativa a nivel distrito. Entonces creemos que somos un complemento para este tipo de evaluaciones que se han realizado. ¿Hay posibilidades de que este proyecto de evaluación de medición independiente de aprendizaje del CIESA se pueda trasladar a otras regiones del país o se queda circunscrita, digamos, a la unidad del Golfo del mismo CIESAS? ¿Y qué se tendría que modificar en caso de moverse?
La idea es que nosotros podamos replicar todas estas evaluaciones, pues obviamente en el territorio nacional. Ahora la infraestructura que con la que contamos, la capacidad operativa con la que tenemos ahora en este mismo momento, nos circunscribe específicamente a sureste, que son estos estados que ya he mencionado, pero desde luego a partir de todo esto, pues nosotros queremos generar convenios con otras organizaciones, con otros centros de investigación de otros lugares del país para que nos apoyen a realizar esta medición. Cabe mencionar que, bueno, pues obviamente al hacerse un despliegue importante de recursos humanos, pues requerimos de obviamente un presupuesto específico y demás. Entonces, lo que ahora nosotros buscamos es extender todas estas mediciones y para que cualquier otro centro de investigación, institución académica, organización de la sociedad civil les interese, pues nosotros con mucho gusto estamos en la mejor disposición de hacer la transferencia del know-how, de hacer la transferencia de todos los procesos y pues obviamente llevar a cabo estas mediciones en otros lugares del país. Obviamente también ponemos a su disposición en nuestra página todas nuestras innovaciones educativas para que cualquier persona en la República Mexicana, sea docente, sea supervisor, las pueda retomar y pueda hacer las adaptaciones necesarias. Nos comentaban también con relación a las innovaciones, ahora que fuimos a Península, nos decían, bueno, algunas lecturas y demás seguramente están enfocadas en el contexto de Veracruz. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues definitivamente todo es perfectible. Nosotros podemos tener esos convenios para generar inclusive nuevas innovaciones. Estamos ahora también trabajando en 3 dominios nuevos que fue la primera vez que aplicamos el instrumento de medición en 2018, específicamente en autocuidado de la salud, en manejo de emociones y en ciudadanía. Entonces, aplicamos ya el instrumento, ya tenemos los datos preliminares, pero ¿qué pasa? Pues queremos desarrollar esas innovaciones educativas y desde luego, repito, la idea es que todo esto se extienda en todo el país y que cada quien lo pueda utilizar como mejor le parezca. Obviamente, si se trata de docentes, garantizando su libertad de cátedra y demás, pueden utilizar nuestras cartas descriptivas. En el caso de padres y madres de familia, retomar todo esto que estamos ofreciendo desde lo que son los talleres para padres, que afortunadamente han tenido muy buena recepción. De manera específica en Península, también ya capacitamos a un grupo de multiplicadores que nos van a ayudar a distribuir estos talleres en diversas comunidades que lo requieren. Uh-huh. Esta medición también podemos distinguir en función de los aprendizajes, la distinción entre aprendizaje y experiencia. ¿Hay grandes diferencias que podemos encontrar entre adultos y niños? Bueno, básicamente ahora nosotros estamos trabajando únicamente en este rango de edad de 7 a 17 años donde estamos aplicando los instrumentos. Entonces, ¿qué pasa? Están totalmente centrados en aprendizajes básicos. Estamos hablando que partimos desde si pueden leer sílabas, palabras, enunciados, una pequeña historia y responder la pregunta de comprensión inferencial en el caso de lectura. En el caso de matemáticas, si pueden identificar números entre 10 y 99, si pueden resolver 2 sumas y 2 restas con acarreo, específicamente decenas, si pueden resolver 2 divisiones de centenas y si pueden resolver un problema que implica el uso de 2 operaciones matemáticas básicas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos enfocados totalmente en aprendizajes muy básicos, como pueden ver ahora que les comenté los ítems, muy básicos y bueno, pues hasta ahí llega nuestro instrumento. No hemos hecho el levantamiento específicamente con adultos, pero creemos que desde luego al ser una población objetivo diferente se tendrían que hacer adecuaciones importantes al instrumento. Claro, les recordamos que estamos platicando con la doctora Anabel Velázquez Durán, directora general del proyecto MIA, Medición Independiente de Aprendizaje, pues que se lleva a cabo a partir del CIESAS, Unidad del Golfo, y tal vez también por eso, porque aquí entre nuestras radioescuchas, doctora Anabel, nos preguntaban o le preguntan por qué eligieron esas entidades para realizar el proyecto, y supongo que es porque se surge desde la Unidad del Golfo del CIESAS. Así es. ¿No? Tendrá que ver con eso, pero también, y hablando de regiones, hace un momento comentaba la parte que toman en cuenta también la parte psicosocial
la parte de la salud de los niños y las niñas en términos psicosociales, y Veracruz pues es un lugar que sabemos que las condiciones de violencia han alcanzado pues niveles terribles. ¿Ustedes se han encontrado con eso? ¿Ha sido, digamos, una vertiente de la implementación de los instrumentos y de la medición en general de todos estos elementos dentro de Veracruz? Bueno, Berenice, es muy importante mencionar que llevamos a cabo todo un proceso de muestreo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros buscamos que tengamos una representatividad por distrito en las mediciones que hemos hecho hasta este momento. A partir de este año estamos replanteando el muestreo para tener una representatividad estatal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos este muestreo, obviamente, al ser probabilístico, al ser sistemático, al ser estratificado por conglomerados y demás, ¿qué pasa? Tenemos algunas localidades que hay que visitar. ¿Por qué? Porque obviamente queremos que los resultados pues puedan ser generalizables. ¿Qué pasa? En ocasiones hemos tenido que en la muestra salen algunas comunidades específicas, y no solamente en Veracruz, ahora también en Península. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos socios estatales directamente, en el caso de Península, en el caso de Veracruz tenemos socios distritales, que son las personas que conocen perfectamente el campo. Entonces, en determinado momento nos dicen, ¿sabes qué? En esta comunidad salió la muestra, pero hay condiciones muy adversas, la inseguridad está tremenda. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, en todo ese proceso estadístico que tenemos del muestreo, tenemos lo que son muestras de reemplazo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos modificando dependiendo de las características específicas del campo. Vamos tomando esas muestras de reemplazo para garantizar la seguridad de nuestros voluntarios encuestadores. Si bien es cierto, la inseguridad es un tema que pues escapa de nuestras manos, nosotros como proyecto buscamos garantizar la seguridad de estos chicos, de estas chicas, de estas personas que nos están ayudando a hacer el levantamiento. Desde luego tiene impacto, y ¿cómo lo vamos sorteando? Con esto que ya mencioné, tenemos toda una serie de muestras de reemplazo que nos permiten, si en alguna comunidad hay cuestiones de violencia, de inseguridad, y demás, pues cambiar el AGEV, la localidad a la cual estamos visitando. En este momento, ¿qué imaginan como políticas públicas en relación a lo que se aprobó de la reforma educativa? ¿Cómo se imaginan implementar una particularidad en el sureste donde han trabajado, y que el propio secretario de Educación señaló que la particularidad será el eje de gran parte de sus políticas públicas? Bueno, de manera general, y haciendo algunas recomendaciones justamente para política pública, específicamente en supervisores, directores, docentes de escuelas y demás, tenemos una serie de recomendaciones. Por ejemplo, la primera, realmente atender el problema del rezago de aprendizajes como una temática prioritaria en la escuela. ¿Esto cómo? Pues planteando el rezago de aprendizajes directamente en la planeación de la ruta de mejora escolar y en los consejos técnicos escolares. Esta medida la hemos estado implementando directamente en algunas supervisiones del estado de Veracruz. Entonces, la verdad, ha sido muy bien recibida por los docentes, específicamente en los consejos técnicos escolares, que nos permiten a nosotros que ellos se puedan acercar, que los podamos capacitar en la metodología que tenemos, y que creemos que después de 2 años de pilotear innovaciones educativas y demás, creemos que sí está funcionando. Otra de las recomendaciones específicamente para este grupo es que se puedan organizar a los estudiantes por niveles de aprendizaje para desarrollar estrategias diferenciadas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que puedan retomar los instrumentos de MIA, y que a partir de esto se apliquen, sirvan de diagnóstico, y podamos implementar lo que nosotros llamamos TAR, Teaching at the Right Level. Es una metodología que lo que hace es diagnostica a los estudiantes y los agrupa no por grado escolar, sino por el nivel de aprendizaje que ellos tienen. Entonces, ¿qué pasa? A partir de eso, ahora sí, hacer estrategias diferenciadas para poder abatir el rezago de aprendizajes básicos.
Obviamente estamos poniendo a disposición de las autoridades lo que son nuestras innovaciones educativas, por ejemplo, en cuanto a clubes escolares, antiguamente autonomía curricular, como La lectura es mía, Mi aventura con las matemáticas. Estos pasaron por un proceso de evaluación riguroso en la Secretaría de Educación de Veracruz, están en la plataforma de la misma, y específicamente el club de lectura está en la plataforma federal. Tenemos algunas otras, por ejemplo, Aprendemos, Leemos y Jugamos. Otra de las recomendaciones es involucrar a los padres, a las madres de familia en este ejercicio para abatir el rezago de aprendizajes básicos. Esto a través también de 2 estrategias que nosotros traemos. En mi casa también se lee, en mi casa también aprendemos matemáticas. Esto para que se pueda dar el fomento a la lectura, el fomento a las matemáticas en los hogares. También creemos importante que se pueda monitorear el avance de los estudiantes a mediados y a finales del ciclo escolar, obviamente para que a partir de esto se puedan puntualizar, se puedan potenciar estas estrategias diferenciadas de aprendizaje. También buscamos como recomendación optimizar el uso de la biblioteca escolar y los rincones de lectura. Esto pues prestando libros a domicilio, tomando en cuenta los gustos e intereses de los niños, niñas, adolescentes para incrementar, por ejemplo, el acervo de las bibliotecas, fomentar el intercambio de libros, el material entre niños, todo esto involucrando a los consejos escolares de participación social en el uso de la biblioteca y bueno, pues desde luego aprovechar los mismos programas que la SEP, que la Secretaría de Educación de cada estado tienen para la mejora de la calidad educativa, solamente por mencionar 2, el programa de fortalecimiento a la calidad educativa y el programa de inclusión educativa. Entonces, estas son algunas recomendaciones muy generales que estamos llevando a los diferentes estados donde presentamos estos resultados y pues esperamos que tengan eco para que podamos bueno, pues de alguna u otra manera estar aportando con un granito de arena a la educación. Claro, doctora Anabel Velázquez, antes de despedirnos a manera de cierre en esta conversación, pues preguntarle qué es lo que tenemos que dialogar con la región, con otros países de América Latina, qué es lo que nos dicen, cuáles son las buenas prácticas que se ven por allá, o también las lagunas o errores que podemos observar para no caer en ellos o para salir de ellos, ¿no? Con respecto a este diálogo regional. Bueno, yo creo que afortunadamente y gracias a que el proyecto está directamente en la red PAL, pues hay muchos puntos de comparación. Creemos que hay diferentes buenas prácticas que podemos pues retomar, no aplicar en su totalidad. ¿Por qué? Porque cada país tiene su contexto muy muy específico, pero yo creo que sí podemos retomar buenas prácticas, tan solo esto que les mencionaba, por ejemplo el modelo de TAR, Teaching at the Right Level, el cual me permite no tratar de abatir el rezago a través de lo que son los grados escolares, por ejemplo, sino a través realmente del nivel de aprendizaje que se está teniendo. Por ejemplo, de manera específica en India, están trabajando también con un sistema de monitoreo muy interesante, el cual llega a un punto, lo tienen tan sistematizado que llega a un punto en que el seguimiento de los estudiantes se hace de manera diaria, el avance que van teniendo. Por eso es que justamente una de nuestras recomendaciones es llevar un seguimiento al inicio, a mediados y a final del ciclo escolar, tal vez no a ese nivel todavía de sistematización, pero es una buena práctica que le permitiría desde luego al docente identificar inmediatamente cuando los chicos, cuando los niños, niñas, adolescentes tengan o empiecen a presentar este rezago de aprendizajes. Otra buena práctica que también podríamos retomar es la parte de dar estas innovaciones no solamente en contextos escolares. Por ejemplo, ahora, el año pasado estuvimos trabajando con 10 ayuntamientos del estado de Veracruz implementando cursos de verano. Este año, bueno, pues ya tenemos ahí la lista de espera, ahora van a ser un poco más, pero al final de cuentas no solamente apuntalar esto en las escuelas, sino también, ¿por qué no?, desde lo que son los mismos ayuntamientos, las mismas autoridades estatales y demás. Entonces, esos son algunos ejemplos de buenas prácticas que hemos ido viendo a lo largo de países, y creo que bueno, el tema da para mucho. Desgraciadamente en Sur Global, específicamente con estos países que estamos colaborando, los resultados son muy parecidos, pero creo que ahí es donde como comunidad global, como comunidad de expertos, como comunidad de investigadores, de todos los roles posibles, podemos
pues definitivamente proponer estrategias que nos permitan abonar en los diferentes contextos de acuerdo a las particularidades que tenemos, por ejemplo, en el caso de México. Claro, pues bueno, doctora Anabel Velázquez, directora general del proyecto MIA, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. Les invitamos también a acercarse al sitio electrónico medicionmia.org.mx. Ahí hay distintos pues de los instrumentos, los procesos, resultados, etcétera, 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 acerca de este proyecto. Pues agradecemos mucho esta conversación esta mañana. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Berenice, Miguel Ángel, por la apertura. Quedamos a sus órdenes en la página web, en nuestras redes sociales y pues recordemos, la educación es una responsabilidad compartida. Eso. Muchísimas gracias, doctora Anabel Velázquez. Hasta pronto. Hasta luego, buen día, gracias.